Muchas gracias, Idaí. Yo quiero agradecer a Idaí y a todo el equipo, que nos está apoyando. ¿Por qué no ponen unos aplausos ahí en el chat? De verdad, porque aunque, bueno, la cara de Idaí ya la vimos, ¿verdad? Pero hay algunas caritas que no las estamos viendo, pero están haciendo un chambón. Así que pongan unos aplausitos ahí en el chat para agradecerles, de verdad. Se han rifado, no solo hoy, sino que tienen días atrás haciendo un excelente trabajo. Si ustedes se quieren unir también a ese equipo, lo pueden hacer. Nos pueden El que escribir, dijo, aquí está el vato que dijo. nos pueden escribir al correo, Que dijo de y en ese Toxco, correo dijo. Desafíos. hay alguien aquí con el micro abierto. Ya supe quién es. Pero bueno, en el chat van a estar poniendo el correo de contacto que tenemos de Generación Emergente para que cualquier cosa que ustedes quieran unirse, sumarse a nuestro equipo, a cualquiera de nuestros ministerios, lo pueden hacer escribiéndonos, ¿verdad? Entonces, un abrazo a los chicos que nos han estado apoyando, las chicas, y de ahí muchas gracias, y de ahí hasta Ensenada. Paco es soltero, pero yo no. Yo de hecho estoy comprometido y ya lo decidí ahí, gracias a Dios, hace unos días, puedo decir unos días, ahí en el chat leí que ya era hora, sí, ya era hora y no hay día que no se llegue, ¿verdad? Ni plazo que no se cumpla, pero estamos bien contentos de tenerlos a todos ustedes, chicos, aparte de estar generando todo este tiempo tan agradable que estamos disfrutando, ¿verdad? Me toca dar un taller también. Entonces, el taller que vamos a escuchar hoy en este rato es sobre predicación. Sobre predicación y quiero decirles, quiero preguntarles más bien, ¿quién de ustedes ha predicado por lo menos una vez? Una vez. Si ustedes han predicado una vez en su vida, pongan en el chat, ¿sí? Para tener una idea de cómo andamos aquí una vez, una sola vez en su vida, ¿sí? En el chat, ahí están los que han predicado una sola vez. Ahora, los que han predicado 10 veces o más, 10 veces o más, acá están, ¿sí? Pónganle ahí, yo 10 veces o más, yo. Los que hayan predicado más de 50 sermones en su vida, también pónganlo, pongan un 50. Los que hayan predicado más de 50, pongan un 50 ahí. O pongan un arcángel, ¿sí? Señale que ya casi son arcángeles, eso. Más de 50. ¡Wow! Son más de los que yo esperaba, ¿eh? Un arcángel. Hay muchos arcángeles acá. Y si alguien no ha predicado nunca, póngalo también, ¿sí? Porque esta parte también es para los que queremos predicar mejor, pero también para los que nunca lo hemos hecho, nunca lo han hecho. Ahí está, nunca lo han hecho. Ahora ponga a alguien, nunca lo he hecho, pero quiero predicar algún día. Y si aquí están los líderes, tomen nota de aquellos chicos que nunca han predicado, pero quieren predicar para sacar todo el potencial que tienen y ponerlos a predicar este año. Súbanlos a Facebook, súbanlos a Instagram para que ellos prediquen en redes sociales en este año de pandemia. Me encanta que estén escribiendo ahí en el chat. Nunca lo he hecho, pero me gustaría. Excelente, excelente. Yo tengo sed. A ver si alguien del staff me puede traer un agua hasta aquí. Se lo agradecería mucho. Están en Nogales, algunos en Ensenada, pero yo sé que puede llegar un agua hasta acá donde estoy. Y nada, quiero iniciar diciendo que el título de este taller es el arte de predicar. El arte de predicar. ¿Y por qué el arte de predicar? Bueno, de entrada, predicar es un arte porque reúne muchos elementos que ponen a prueba nuestra creatividad. ¿Cuántos son creativos acá? Pongan algo ahí en el chat que identifique que ustedes son creativos, ¿sí? Acá. ¿Sí? ¿Cuántos son creativos? Predicar reúne muchos elementos que requieren que seamos creativos. De entrada es una exposición, ¿sí? Yo sé que muchos están aterrados con exponer en clase, por ejemplo, los que aún son estudiantes, ¿sí? A muchos les da pavor exponer en clase. Muchos se sienten incomodísimos cuando lo hacen o les da miedo. Así que una de las cosas que tiene la predicación es exponer, ¿sí?
Les estoy diciendo que llegó hasta acá, gracias a Dios, el equipo creativo es muy eficiente y tienen la capacidad de teletransportarse y me trajeron un agua, así que estoy muy agradecido con el equipo creativo. Exposición, hablar en público, eso es todo un arte. Escribir, porque previamente a que nosotros preparemos un sermón, lo tenemos que escribir. Previamente a que lo expongamos, hay un proceso de escribir que es muy importante. Es muy importante. Yo creo y yo personalmente considero que me va mejor en el proceso de escritura del sermón que en el proceso de exposición. Lo disfruto mucho más. De verdad que cuando estoy escribiendo los sermones me gozo. O sea, me gozo en el sentido de que llega revelación y digo, wow, esta palabra es una palabra que necesitaba. Disfruto el proceso de escritura y es parte del arte de predicar. La lectura también, porque hay que leer, y algo muy importante que es interpretar lo que leemos, ¿sí? No siempre interpretamos lo que leemos de forma correcta, pero bueno, lo hablaremos en un momento. El hecho de que seamos creativos, chicos, les estoy diciendo todos estos elementos que reúnen y que evidencian que hay creatividad en nosotros, que ustedes lo pueden hacer, que yo lo puedo hacer. Es un simple hecho, una evidencia de que somos hechos a imagen de Dios, ¿sí? Dios es creativo y como Dios es creativo, nosotros somos creativos y tenemos la capacidad de desarrollar esta habilidad, ¿sí? Reuniendo todos estos aspectos de arte para desarrollar un sermón. Acá hay gente que ha predicado 50 y mis respetos, ¿verdad? Hay gente que nunca ha predicado. Tenemos un grupo muy diverso. Somos 69, tenemos un grupo muy diverso de personas y eso es bien importante para que todos los que estamos aquí veamos estos aspectos de la predicación. Yo sé que hay pastores aquí, pero siempre es importante volver a revisar aquellos aspectos que nos pueden ayudar para refrescar nuestra predicación. Nos pasa, aún a los que predicamos, nos pasa que a veces nos acomodamos y perdemos un poquito la frescura de predicar en este tiempo. De hecho, cuando predicamos un sermón, ¿sí? Y a lo mejor decimos, cuando yo prediqué aquel sermón cayó bendición, los hermanos estaban en bendición, ¿verdad? Pero la diferencia de predicar ese mismo sermón en un auditorio muy diferente, con un grupo de personas muy diferente, en un año con situaciones muy específicas, ya hace que el sermón tenga que cambiar de entrada. Por lo tanto, nosotros tenemos que cambiar ciertos aspectos, adaptarnos y cambiarlos para mejorar día a día en nuestra predicación. Así que yo voy a dividir este taller en 3 partes. Yo no voy a proyectar porque no soy tan pro como Paco, pero lo voy a dialogar así con ustedes. Y este taller lo vamos a dividir en 3 partes, 3 puntos principales. El primero es la preparación de un sermón, la revelación de un sermón y la exposición del sermón. Sí, estamos hablando de preparación, revelación y exposición. Y la primera parte, la preparación, tiene que ver con todos estos aspectos homiléticos, de estudio, hermenéuticos, más bien, de estudio que nos ayudan a desarrollar un sermón de la forma correcta. Y de entrada hay que tener en mente lo siguiente. Mi predicación, antes que cualquier otra cosa, debe de ser bíblica y cristocéntrica. Nuestra predicación debe ser cristocéntrica, bíblica totalmente. Si yo expongo algo en el cual no sea cristocéntrico o no sea bíblico, estoy haciendo una exposición, estoy dando una conferencia, estoy dando tal vez una charla, pero no es una predicación. Porque la predicación incluye los aspectos fundamentales de la palabra de Dios, ¿sí? La predicación debe ser centrada en Cristo, bíblica. Mi predicación debe de tener un propósito. Estamos hablando de la preparación de un sermón. Así que mi predicación debe de tener un propósito muy específico, ¿correcto? Yo debo de leer el auditorio al cual voy a predicar ese sermón. Cuando nos invitan a un lugar a predicar, tenemos que entender que aunque prediquemos un sermón que ya hayamos predicado en otro lugar, no lo podemos dar de la misma forma que dimos el anterior, porque estamos ante un auditorio con necesidades muy diferentes.
aunque sea en la misma ciudad, aunque sea la misma edad de personas, sucede que las personas, por ser otro grupo distinto al que tal vez en un momento dado predicamos ese sermón, requieren cosas muy distintas. Requieren cosas muy distintas. Por lo tanto, debo de tener un propósito específico para ese grupo de personas a las cuales predico. Aquí en su mayoría tenemos líderes que predican a jóvenes. Por lo tanto, debemos de tener un propósito. ¿Qué es lo que quiero hacer con mi predicación? Es decir, nosotros formamos cristianos y el tipo de cristianos que formamos tiene mucho que ver con lo que predicamos, ¿sí? Nuestra predicación forma el tipo de cristiano que queremos de aquí a un año, de aquí a 6 meses. Nuestra predicación lo está formando. Por lo tanto, si yo quiero formar, por ejemplo, un cristiano que debe de tener fe, un cristiano que fortalece su fe, mis sermones tienen que ser orientados a formar a ese tipo de cristiano, ¿sí? Entonces, mi predicación debe de tener un propósito. Hemos dicho, ser bíblica, cristocéntrica y debe tener un propósito. Mi predicación tiene que ser relevante y contextual, ¿sí? Y al decir relevante, Paco lo decía, a mí no me gusta usar mucho esa palabra, decía Paco. Yo creo que en ocasiones esa palabra es mal entendida o mal interpretada. Sí, correcto. Es una palabra necesaria porque debemos de desarrollar una iglesia, un grupo juvenil y una predicación relevante, pero lo relevante no tiene que ver necesariamente con aspectos externos, sino más bien con aspectos internos. Hablando de nuestra predicación se vuelve relevante cuando responde a una necesidad. Eso es relevante, que nuestra predicación responda a una necesidad y sea contextual. En ocasiones predicamos cosas que no tienen nada que ver con las necesidades del grupo al que le estamos predicando. Y escuchen esto, cuando predicamos algo fuera de contexto, fuera de orden y fuera de tiempo, no conecta con las personas que están escuchando esta predicación. A veces, por ejemplo, escuchamos un sermón que dio alguien en Facebook, tu predicador favorito, pero ¿sabes algo? Ese sermón, tu predicador favorito de redes sociales, lo hizo pensando en un auditorio muy específico. Y tal vez trae gozo, tal vez trae aplausos, tal vez trae a un momento de felicidad. Sin embargo, cuando un sermón es dedicado específicamente a un grupo de personas con una necesidad específica, cumple los propósitos que Dios quiere cumplir para ese determinado grupo. No hay nada como que un sermón sea hecho y predicado específicamente para un grupo, viendo las necesidades que tiene ese grupo de personas. ¿Sí? Mi predicación entonces tiene que ser relevante, es decir, que responda a las necesidades de las personas en este tiempo, que esté acompañada de un estudio de la realidad en la que vivimos. A veces nuestras predicaciones están desconectadas de la realidad, desconectadas. Sucede que en ocasiones predicamos cosas bíblicas, pero no somos capaces de traerlas a la realidad actual de las personas. Y ese es todo un trabajo artístico, es todo un trabajo creativo, poder traer la realidad bíblica y conectarla con la realidad del aquí y ahora de las personas. Es todo un trabajo que nos demanda tiempo, nos demanda esfuerzo, nos demanda un enfoque correcto, ¿sí? Esta es una labor profética, muchachos, líderes. Es una labor profética, traer la palabra de Dios que fue dada hace más de 2000 años, inspirada por el Espíritu Santo, y poder convertirla en una realidad para la necesidad de las personas. Es todo un trabajo profético. Lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento, los profetas bíblicos, era interpretar lo que Dios les hablaba a ellos y llevar esa palabra a la necesidad de las personas de su tiempo. Es todo un trabajo profético. Así que escuchemos esto. Nuestra labor de predicar no es una labor para servirnos a nosotros mismos. Al contrario, Dios nos libre de eso. Nuestra labor para predicar es una labor para traer la palabra de Dios aquí a la tierra y servir
a aquellos que necesitan escuchar la voz de Dios. ¿Sí? No nos servimos a nosotros mismos, no es para levantar nuestro nombre, no es para levantar nuestro ego, aunque a veces con los buenos comentarios, escuchemos esto, la realidad es que con los buenos comentarios a veces sucede que perdemos el piso en ocasiones. Pero yo he aprendido algo. Si alguno de ustedes la primera vez que predicó recibió una crítica, por ejemplo, o tú predicaste hace poquito y te sentiste medio mal porque no te salió del todo bien, así como le entregamos la gloria a Dios cuando todo salió bien en nuestro sermón, también entregamos la crítica, las ofensas, los malos comentarios, cuando las cosas no nos salen como esperábamos. Hay que entregarle la gloria a Dios, pero también hay que entregar la crítica, ¿sí? No nos quedemos con nada, todo es para Dios. Y eso nos ayuda a no perder el piso, pero tampoco a hacernos menos cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos. Entonces, seguimos. Estamos hablando de preparación. Estamos hablando de preparación y nuestra labor, ya lo decíamos, es profética. Algo muy importante en la preparación del sermón, ¿sí? Es el bosquejo. El bosquejo es muy importante, particularmente para hacer un plano general de cómo yo bosquejo un sermón sin entrar en aspectos de seminario, por decirlo así. Esto no es un seminario, son cuestiones prácticas solamente. Yo inicio mi sermón, por ejemplo, y si esto les puede servir, qué bien. Me doy por bien servido con eso. Yo inicio mi sermón escribiendo la introducción. Obviamente teniendo en mente el objetivo, la base bíblica, y habiendo cubierto la necesidad del grupo al que yo le voy a predicar, después desarrollo una introducción. Y dentro de esa introducción, saludo, de esa introducción a veces podemos conectar con una broma, con un chiste, no un chiste salido de tono, sino algo que nos ayude a conectar y a quitar tensiones. Hay que romper tensiones. Es bien importante en el inicio de tu sermón que rompas las tensiones, porque las tensiones te afectan a ti y le afecta al auditorio que tú le estás hablando. Así que hay que romper tensiones. Es muy importante de entrada. Cuando tú rompes las tensiones de entrada, eso te ayuda a que te sientas mucho más confiado en desarrollar tu sermón, ¿sí? A veces las tensiones son aquellas que hacen que tal vez tenemos un sermón escrito súper bueno, pero cuando no logramos vencer las tensiones terminan ganándonos, nos vencen y en ese momento terminamos perdiendo tal vez el hilo de aquel sermón muy bueno que habíamos escrito. Ahorita hablaremos sobre la exposición. Estamos en el bosquejo como parte de la preparación. Es bien importante explicar el pasaje y cuando hablo de explicar el pasaje hay que leer comentarios, hay que comparar con lo que dicen algunos autores, ¿verdad? Escuchen esto, chicos. Es bien importante que nos documentemos bien bíblicamente, que hagamos una relectura de los pasajes. Es decir, ya lo leí una vez, leí la historia una vez, la leo una segunda vez, una tercera vez, cuarta vez, hasta seguir descubriendo aspectos del mismo texto bíblico que no había descubierto, ¿sí? Entre más ocasiones leamos el texto bíblico, más aspectos descubrimos de lo que dice esa historia o ese texto bíblico. Eso es muy importante. A veces terminamos con un poquito de lo que pasaron en Ventaneando la última semana, con un poquito de lo que me llegó en un hilo de WhatsApp y hacemos una mezcla de cosas que muchas veces no tienen nada que ver. ¿Sí me explico con lo que estoy diciendo? A veces mezclamos un montón de cosas que no tienen nada que ver y las predicamos. Tal vez un post por ahí en Facebook, lo leí de que Donald Trump es el enviado de Dios y por eso va a ser profético y cuántas cosas leemos de repente. Y lo que tiene mucha información, pero no tiene nada de revelación de parte de Dios, ¿sí? Así que eso es bien importante. Ir a la palabra, hacer relecturas bíblicas y desarrollar correctamente un mensaje. Entonces explicamos el pasaje, una vez que lo estudiamos, lo leímos y posteriormente algo que me gusta hacer es contextualizar el pasaje o la historia que leímos, ¿sí? Lo contextualizamos. Es lo que hace un mensaje, es lo que hace que un mensaje sea más humano, contextualizarlo, ¿sí?
A veces nuestros mensajes están desencarnados con la realidad de las personas. Por ejemplo, a veces predicamos, no sé, de Abraham cuando llevaba a Isaac a sacrificar y narramos la historia y a veces esto es como solamente información, pero no cumplimos con los propósitos de lo que la historia nos quiere contar aquí y ahora, para mi realidad, ¿sí? Entonces, cuando conectamos con la realidad de las personas que nos están escuchando, nuestro mensaje se vuelve más humano, conecta con su necesidad. Cuando tú sientes la predicación que dices, parece que el pastor sabe lo que estoy viviendo, es porque está logrando conectar la realidad bíblica con tu realidad actual, con la realidad que tú estás viviendo en este tiempo. Eso es todo un arte. Es muy difícil, pero es todo un arte que ustedes pueden desarrollar, tomados de la mano de Dios, confiados en Dios, pero preparándose mucho también. Ya lo decíamos, la predicación no es para servirnos a nosotros, al contrario, es para servir a las personas que tenemos delante. ¿Sí? Ser relevantes es satisfacer las necesidades de la iglesia, del auditorio que nos está escuchando. Y después de contextualizar, obviamente es un bosquejo muy general lo que les estoy diciendo por el tiempo. Después de esto, aplicamos, traemos una aplicación. Una aplicación puede usarse en diferentes puntos, pero nuestra aplicación debe inspirar, debe motivar, debe llamar a las personas a un cambio, ¿sí? A un arrepentimiento, a un cambio de hábitos, a un cambio de estilo de vida, a una mejora, a soltar cargas. Nuestra predicación, nuestra aplicación debe de llevar a inspirar, a motivar y a llamar a un cambio de estilo de vida a las personas. Terminamos concluyendo. Nuestra conclusión debe ser muy importante. A veces hay sermones buenísimos, muy, muy buenos, pero al momento de concluir no sabemos cómo llevar todo aquello al tiempo de conclusión. Esto es como vamos en aumento, vamos creciendo y en la conclusión debemos llevar con palabras correctas y al final lo voy a decir esto, pero con un tono correcto para que las personas vayan a Cristo en nuestro mensaje, ¿sí? Al final preparamos todo el ambiente para que ellos vayan a Cristo, para que ellos, aquel mensaje, aunque hayas hablado del Antiguo Testamento, en tu historia que hayas usado, sea una historia del Antiguo Testamento, al final de cada uno de nuestros mensajes, las personas tienen que ir a Cristo. Y no me refiero necesariamente a que pasen al altar y acepten a Cristo en su corazón. Me refiero a que tienen que ver a Cristo en tu mensaje. Al final de tu mensaje tienen que ver a Cristo. Hayas hablado de lo que hayas hablado, Cristo tiene que estar presente en tu mensaje. Y la gente lo tiene que ver de esa forma. Estamos hablando entonces de la preparación del sermón. Voy a hablar ahora de la revelación del sermón. Y cuando hablo de revelación, no estoy hablando necesariamente de algo sobrenatural, de aspectos externos sobrenaturales. Tiene mucho de sobrenatural, pero más interior que exterior. Déjenme explicarles esto que estoy diciendo. Predicamos lo que Dios nos habla, ¿correcto? Ya lo decía, a veces hay personas que al no tener una idea clara, un objetivo claro de lo que quieren predicar, predican un poquito de muchas cosas que agarraron de aquí y de allá. Nosotros como iglesia tenemos que predicar lo que Dios nos habla. No lo que nosotros creemos que tenemos que predicar, sino lo que Dios nos habla. Vemos la necesidad de la iglesia. Si a ti te invitan a predicar un lugar y no conoces la iglesia, se vale preguntarle a la persona que te está invitando cuál es la necesidad o por qué pensó en ti para invitarte a ese lugar o qué tú puedes aportarle a ese lugar al que te están invitando. Porque pudo haber sido otra persona. Es decir, ¿por qué Paco vino ahorita y nos dio un taller? ¿Por qué mañana viene David Martínez, viene Javier Pérez? ¿Por qué? Nosotros debemos de aprender, ¿sí? Hablar lo que Dios nos habla a nosotros a la necesidad del grupo o iglesia al que le vamos a hablar. Entonces, parte de la revelación es que nosotros hablamos lo que Dios nos habló primero a nosotros. Si un sermón no habló a tu corazón, difícilmente va a hablar al corazón de la iglesia a la cual tú se lo predicas. Si un sermón no te confrontó a ti,
difícilmente le va a confrontar a las personas a las cuales los predicas. De verdad, en este punto y poniendo ejemplos, a mí me cuesta mucho trabajo predicar algo que yo no fui confrontado con ese algo. A veces no me paro de mi mesa de estudio hasta que no llega esa revelación de, wow, este es Dios hablándome, esto es lo que le hacía falta a mi sermón para predicarlo con toda libertad, consciente de que va a ministrar a la iglesia porque me acaba de ministrar a mí. A veces estoy en mi vida cotidiana y llega esa revelación para un sermón que estaba preparando. A veces voy en el carro manejando, a veces estoy en el baño, en la cocina, en diferentes lugares y llega esa revelación a mi vida y a veces corro rápido y lo anoto en mi blog de notas del celular para no perder el hilo. Pero yo sé que viene de parte de Dios porque se relaciona perfectamente con la necesidad de la iglesia y encaja correctamente con el sermón que yo estoy preparando y con la historia bíblica, la base bíblica y con el objetivo del cual quiero que cumpla ese sermón. ¿Correcto? Entonces predicamos también lo que la iglesia necesita. No predicamos lo que yo quiero decirle a la iglesia porque en la semana vi al hermano fulano de tal en el expendio. ¿Sí? No predicamos para exhibir a nadie. No predicamos tampoco para ofender a nadie. Predicamos lo que la iglesia necesita escuchar. Y cuando combinamos esto, lo que Dios nos habló, con lo que la iglesia necesita escuchar, se cumple algo muy lindo y se atiende la necesidad específica de la iglesia. ¿Correcto? Y cuando se hace de esta forma, nadie tiene nada que reprocharnos a nosotros como predicadores. Si alguien se lo quiere reprochar, que lo haga con Dios, pero la realidad es que Dios habla y atiende necesidades cuando integramos estas dos cosas, lo que Dios quiere hablar con lo que la iglesia necesita escuchar. Y algo importante es que predicamos para el día de mañana. ¿Qué quiero decir con esto? Mi sermón tiene que hablarle a la congregación para ese momento específico en el que lo escucha, pero ese mismo sermón le tiene que servir para mañana que vaya a su trabajo, que vaya a la escuela, para mañana que vaya en el camión y las cosas le están saliendo mal, para el día de mañana que, aunque mi sermón le trajo bendición en ese momento, el día de mañana que vuelva a su realidad, ¿sí? A veces en la iglesia, en nuestras reuniones juveniles, es como una cumbre a la que subimos, todo está bien, creamos la atmósfera, creamos el ambiente propicio para que nos encontremos con Dios. Hay música. ¿Cuántos usan un piano de fondo cuando predican? ¿Ya? Un piano de fondo, imagínense eso, una voz melodiosa cantando, tu voz así de predicador poniéndose como para que todos entren en esa atmósfera de bendición. Son factores que nos ayudan. La realidad es que el día siguiente aquella persona se va a despertar en su casa, donde tal vez nadie es creyente, donde tal vez tiene problemas constantes con su familia. Y ahí en ese lugar, el sermón que tú predicaste le tiene que seguir hablando a aquella persona. ¿Me explico con lo que digo? Nuestro sermón tiene que ayudar a ese momento, pero también al día siguiente. Al día siguiente, cuando salgan de la congregación y se acuerden y digan, el sermón del pastor Edwin Suárez me ayudó a que en esta situación de mi vida yo pueda salir adelante. Entonces, nuestra predicación tiene que servir para el día siguiente. Y predicamos, no, lo repito y lo recalco, predicamos no para servirnos a nosotros mismos. Una forma de servirnos a nosotros mismos es levantando nuestro ego o para ser populares, para ser conocidos. Hoy es fácil hacerte conocido predicando porque tenemos la capacidad de subir nuestros sermones a redes sociales. Hace poco escuchaba un pastor que decía, yo entiendo que hay que hacer iglesia virtual, pero entiendo que la prioridad es mi iglesia física. Y no descuido a mi iglesia física para cuidar a la iglesia virtual, sino que lo primordial para mí es cuidar a mi iglesia física, amarlos, alimentarlos y servirles a ellos. Lo demás es pura gracia. Ahora yo quiero decirles,
Predicamos no para servirnos a nosotros mismos, no para que nos vean, no para ser populares. Predicamos porque es un llamado de Dios. Eso es todo. Predicamos porque es un llamado de Dios. Y como la predicación es un llamado de Dios, todos los que estamos aquí podemos desarrollarlo. Todos los que estamos aquí podemos predicar. Y tan es importante una predicación desde un púlpito a 500, 600, 700 personas, como es importante tu predicación el día en que tú te encuentras con un amigo no creyente en la escuela, el día en que tú te encuentras con tu vecino y él necesita un mensaje de salvación para su vida. Predicamos porque es un llamado de Dios y tenemos que entender eso. Entonces, hemos hablado de preparación, de revelación y ahora vamos a hablar de exposición y con esto cerramos. Exposición, ¿ok? Nuestro lenguaje y nuestra forma de exponer el mensaje bíblico, que ya lo plasmamos escrito en un bosquejo, que ya lo estudiamos, que ya lo meditamos, que ya tenemos un propósito, un objetivo. Nuestro mensaje tiene que ser actual. Tiene que ser actual para la iglesia a la que le estamos hablando. No podemos descontextualizar tampoco nuestros mensajes. Tiene que ser actual. Estamos en el año 2021 y tenemos que hablar a las necesidades del 2021. En ocasiones, por ejemplo, ¿cuántos en sus iglesias predican en la Navidad acerca del nacimiento de Jesús? Levanten sus manitas ahí virtuales, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuántos predican en sus iglesias, por ejemplo, no sé, en la semana de la Semana Santa? ¿Cuántos predican acerca de la muerte de Jesús, de su sacrificio, verdad? Hay que ser contextuales. Muchas veces predicamos cosas que no se relacionan con lo que la iglesia está viviendo en determinado momento. Hoy es muy común que se predique acerca de fe, de esperanza, de fortaleza, porque muchas de nuestras iglesias están pasando momentos de duelo. No podemos predicar cosas descontextualizadas a la realidad que estamos viviendo en este tiempo. Estamos viviendo una realidad muy compleja y muy difícil. Hay mucha muerte, hay mucha enfermedad, pero nuestra predicación debe de seguir confrontando en este tiempo. Debemos adaptar nuestra predicación al tiempo, a la temporada que estamos viviendo, ¿sí? Por eso lo decía, a veces un sermón que ya predicaste, aunque haya sido muy bueno, no sirve cuando la iglesia está pasando un tiempo muy distinto al que vivía en el momento que predicaste aquel sermón. Me ha pasado que sermones que yo he predicado y que en una iglesia fueron de bendición, yo considero que lo doy en otro lugar y no surge el mismo efecto, no pasa lo mismo, no ocurre lo mismo. A veces pensamos, fui yo, no lo di igual, lo di mal, ¿qué pasaría? Estaba muy fría la iglesia, ¿verdad? Pensamos muchas cosas, pero la realidad es que tenemos que interpretar el momento que la iglesia vive. El momento que la iglesia vive específico. Por eso nuestra predicación tiene que ser actual y tenemos que hablar su lenguaje. Hablando de grupos juveniles, nosotros tenemos que hablar su lenguaje desde la dirección de nuestra reunión juvenil hasta la predicación, ¿sí? He estado en reuniones juveniles donde el lenguaje parece Reina Valera 1960, ¿sí? Y leemos incluso esa versión a veces en nuestras reuniones. Y no decimos vamos al tiempo de alabanza, decimos vamos a cantar unos coros con los jóvenes, con los adolescentes, con gente a veces que no es creyente. Vamos a cantar unos coros, leemos Reina Valera 60, nuestra liturgia es como de un culto de la Edad de Oro, como un culto de hombres de acción o de amigas por un sueño. Tenemos que adaptar nuestro lenguaje al auditorio que tenemos delante de nosotros, ¿sí? Saquen el himnario, ¿sí? El himnario virtual, ¿no? Tenemos que adaptar nuestro lenguaje y todo lo que hacemos en nuestra liturgia. Pero estamos hablando de predicación, entonces tenemos que adaptar lo que hablamos en nuestra predicación, ¿sí? Con una voz entendible y contextual. No se trata de mí. En mi exposición tengo que entender que no se trata de mí, porque a veces predicamos de nuestra vida. ¿Cuántos han estado en un sermón así? Que el predicador parece que solamente está contando su vida. Ya, yo he estado en sermones así. Yo he estado en sermones así. Yo cuando expongo mi predicación, intento siempre en mi bosquejo
apartar un tiempo para lo que yo llamo ventanas. ¿Qué es una ventana o qué es para mí una ventana? Para mí una ventana es un respiro a mi predicación. Estoy hablando de un texto bíblico, entonces en la ventana doy un respiro al texto bíblico para hablar un poquito y conectar con las personas de alguna experiencia que a mí me haya pasado. Intento no abusar de eso en tiempo ni en el número de veces que lo utilizo. A veces no es una experiencia personal, sino es una ilustración que puedo usar, pero siempre utilizo ventanas o respiros en mi sermón para desahogar un poquito todo lo que vengo haciendo y conectar con la gente, ¿sí? Un respiro. Conectamos con nuestra propia vida. Cuando contamos cosas de nosotros, conectamos. Es un espacio donde conectas la realidad bíblica con la realidad de las personas. Por ejemplo, en el último sermón de este domingo que acaba de pasar, conté una parte de lo que hemos estado viviendo como familia en este inicio de año. Yo hablaba, mi sermón se llamaba Dios de los montes y Dios de los valles. Y hablé de Dios, el Dios que experimentaba el pueblo de Israel, ¿verdad? En la montaña, pero también en el valle, pero no lo dejé en la historia que viene en el libro de los reyes, o en el libro de Éxodo, no lo dejé en aquella historia. Lo traje a la realidad de las personas que estaban delante de mí, delante de nosotros, ¿sí? Y lo traje también con una ventana que utilicé sobre mi misma vida. Yo les mencionaba, en estos días, y así es la vida cristiana, en estos días he podido experimentar a Dios como un Dios del monte, en días que todo ha salido bien. Recientemente me comprometí, lo comentaba, y esa era como una cumbre, como una montaña para mí, se lo contaba a la iglesia. Todo me está saliendo bien, las cosas salen bien, puedo experimentar a Dios en todo perfecto. Me dijeron que sí, me voy a casar, todo está saliendo bien. Pero días después mi mamá enferma de coronavirus y se pone muy grave. Y yo se lo mencionaba a la iglesia porque es una realidad que no solo yo estoy viviendo, sino que muchos de ellos y muchos de ustedes también están viviendo. Traje la realidad bíblica a la realidad mía y a la realidad de la iglesia. Y yo les decía, como Dios estuvo con nosotros en la montaña, yo sé que también va a estar en el valle y en el momento más difícil. Pero hay que entender eso. A Dios lo vivimos en las cosas buenas, pero también a Dios lo vivimos y sabemos que está presente en los momentos de valle de sombra de muerte. El salmista lo dice, Dios está cuando todo está bien, pero Dios también va a estar con nosotros cuando las cosas no salen como queremos, y esa es una realidad de la vida cristiana. Hay que contextualizar nuestros sermones, hay que traerlos al presente, y hay que recordar que no se trata de mí, sino que se trata de lo que la palabra de Dios le puede hablar a la iglesia. Termino con esto. No todo termina en el altar. Debemos de aprender que en nuestros sermones no todo termina en el altar. A veces hay personas que forzan mucho el momento del altar cuando realmente no es necesario. Hay momentos en que no es necesario decir pasen todos al altar e insistir, ¿no? Que pasen todos y esperarnos y hacer énfasis hasta que todos pasen al altar. Y la gente no quiere pasar al altar, simplemente porque tal vez en ese momento no lo ven necesario, porque a lo mejor, no sé, el predicador escupe mucho y no quieren llenarse de la saliva del predicador, ¿verdad? O por cualquier otro motivo. No siempre nuestras predicaciones deben de terminar en un tiempo de altar. De hecho, la mayor parte del tiempo, los resultados de nuestra predicación no son visibles de forma instantánea. La mayor parte del tiempo, nuestras predicaciones tienen resultados o frutos posteriores al momento en el que fueron predicados. ¿Correcto? Y al final de todo esto, hay que entender que nuestra predicación la predicamos con un tono de gracia. Aunque tú hables de juicio, porque a veces la palabra es dura, hermanos. Aunque tú hables de juicio, aunque tú hables de que Cristo viene, aunque tú hables de cualquier cosa que consideres palabra dura, como muchos predicadores utilizan ese término. La palabra es dura, hermanos, ¿sí? Nuestra predicación siempre tiene que ser con un tono de gracia, porque las palabras de Jesús en todo tiempo fueron con un tono de gracia. Él predicó con un tono de gracia, ¿correcto? Porque lo que nosotros tenemos que hacer
es corregir la acción, no destruir la identidad de las personas que escuchan nuestros mensajes. ¿Correcto? A veces atacamos la identidad de las personas, pero eso no nos corresponde a nosotros. Lo que Cristo siempre hacía era corregir la acción de las personas sin atacar su identidad. Él mantenía su identidad. De hecho, edificaba la identidad de las personas y la construía con amor, con gracia, con misericordia. Y si algo tenemos que aprender es a construir la identidad de las personas con nuestras predicaciones. No a corregirlos con una mano dura. Corregir sus acciones, eso se vale y es muy necesario, sobre todo en tiempos difíciles y de crisis, pero construir su identidad más que destruirla. Entonces, esto es parte del taller, chicos. Hay mucho que hablar sobre predicación. Espero haya sido un tiempo especial, un tiempo lindo. Permítanme orar antes de que cerremos. Vamos a ir a grupo pequeño, pero permítanme orar, porque como lo decía el pastor Carlos al principio, yo sé que esto puede servir para que Dios despierte llamados, para que Dios afirme llamados, para que Dios despierte una unción fresca en la predicación de muchos de ustedes. Y ojo, cuando yo hablo de unción, no estoy hablando de que va a caer aceite en el culto, ¿verdad? Y nos va a llenar y así. Yo creo que la unción es un término muy especial para hablar de alguien que está cumpliendo su llamado específico. Y si muchos de ustedes han sido llamados a la predicación, que hoy Dios despierte con mucha unción, es decir, que ustedes identifiquen que ese es su llamado para poder ejecutarlo y llevarlo a cabo en el nombre de Jesús, conscientes de que no es para nosotros, sino que todo es para Él. Oramos juntos y pasamos a grupo pequeño. Dios, gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias por tu palabra, por ayudarnos a crecer juntos, porque nos regalas este hermoso tiempo de aprendizaje, de reflexión, de unidad. Sabemos que tu palabra penetra al fondo del corazón. Ayúdanos a corregir las cosas que hemos estado haciendo tal vez de una forma incorrecta. Ayúdanos también a tener en nuestro corazón las motivaciones correctas para hacer lo que hacemos. Si predicamos, si enseñamos, si instruimos, Dios, ayúdanos a que lo hagamos con la motivación correcta de corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.